Hola, en este video explicaremos dos mecanismos que impiden la observación completa de los tiempos de seguimiento. Nos referimos a censura y truncamiento. Mi nombre es Rafael Borges y soy profesor titular adscrito a la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Hay dos mecanismos que impiden la observación completa de los tiempos de seguimiento. El primero de estos mecanismos es conocido como censura y está relacionado con el lugar en donde ocurriría el evento de interés. Y en el caso del lapso de observación no se observa ese evento como tal. Existen básicamente tres tipos de censura, que son la censura por la derecha, la censura por la izquierda y la censura por intervalo. Y el otro mecanismo ya no tiene que ver con la posición en donde ocurre, es decir, el instante donde ocurre, el caso de que ocurriera, sino es más bien un mecanismo donde yo observo algunos tiempos parciales de acuerdo a conveniencia. Entonces hay uno que se presenta con mucha frecuencia en la literatura, pero la cual se resuelve por diversas razones también, que es el truncamiento por la izquierda, también llamado entrada tardía. Y el otro es un mecanismo más bien de sesgo de selección llamado truncamiento por la derecha. Si usted quiere conocer más detalles, yo les recomiendo revisar o leer en detenimiento el capítulo 3 del libro de Klein y Mosher. Ahora bien, si yo tuviera datos completos, es decir, todos los tiempos de observación, puedo utilizar los métodos de la inferencia estadística clásica. Ahí me funcionarían perfectamente y no tendría necesidad de utilizar las técnicas desarrolladas por el análisis de supervivencia o confiabilidad. Y esto sucede cuando yo, entre el inicio del seguimiento y el fin del seguimiento, tengo todos los tiempos observados. Ahí la X lo que denota es la ocurrencia del evento. Para el primer individuo y el tercer individuo de esta gráfica, ellos entran al inicio del seguimiento y el evento de interés le ocurre en el periodo de seguimiento. Y en el segundo individuo, él entra posterior al inicio, pero dentro del periodo, y la ocurrencia del evento también se da en el periodo de seguimiento. La censura por la derecha es el mecanismo de censura más común presentado en los distintos libros y de hecho está incorporado en los software de todos los paquetes prácticamente. Y ella se presenta en la siguiente situación. Bueno, hay individuos donde le ocurre el evento de interés, pero hay otros individuos donde el evento no es observado. Y en caso de que ocurriría posterior a la última observación o al que puede coincidir con el último momento en el cual se hizo el seguimiento, es decir, con el fin del seguimiento. Y esto puede deberse a varias maneras. En este último caso, de que yo termine un seguimiento y haya individuos a los cuales no le ha ocurrido el evento de interés, es posible, ¿verdad? En caso de que llegara a ocurrir, va a ocurrir posterior a esto, es decir, a la derecha en la escala temporal. Y hay otros individuos donde dentro del lapso de seguimiento tampoco se observa el evento de interés, y esto puede ser debido a varias razones. Bien sea por un abandono voluntario por parte del individuo al estudio, bien sea porque el individuo se perdió y no haya más información acerca del individuo, por lo tanto, en caso de que llegara a ocurrir el evento, ocurre posterior, o que ocurra un evento que impida la observación del evento de interés. Por ejemplo, si estoy estudiando una determinada condición para que el paciente cura o muera por una causa, si él muere por otra causa, por ejemplo, o muere, y entonces ya que evita que se observe el evento de interés, también entonces ese caso es censurado.
Entonces yo voy a tener algunos casos observados y otros censurados también, y la metodología del análisis de supervivencia me permite resolver este tipo de situaciones. El segundo tipo de censura es la censura por izquierda. Y ella se presenta cuando al momento de comenzar el inicio del seguimiento ya existen individuos a los cuales se les ha ocurrido el evento de interés. Hay diversos ejemplos presentados en la literatura y otros ejemplos que podemos también dar de este tipo de censura. Por ejemplo, en el libro de Andersen, Borland, Gillicky se presenta un ejemplo de conducta animal donde se quería observar la edad, el tiempo en el cual una determinada especie de mono baja del árbol. Porque cuando los monos bajan del árbol, entonces se consideran que ya están en una edad madura para enfrentar su vida de manera independiente. Pero resulta que entonces cuando se comenzó, se fue el estudio, entonces ya habían monos que habían bajado del árbol de esta especie. Esto puede ser trasladado también a conductas aprendidas por el ser humano. Por ejemplo, la edad en la cual un niño dice su primera palabra o aprende una determinada conducta, ¿no? Entonces, para lo cual, entonces generalmente se hacen estudios de alrededor de los 6 meses, porque los niños generalmente dicen sus primeras palabras a los 7, 8 meses, pero resulta que hay niños que ya antes de los 6 meses han dicho su primera palabra. Y algo, bueno, ustedes pudieran decir, ¿por qué no hacemos el seguimiento desde que nace? Bueno, porque se corre el riesgo, como hay distintos, hay unos 6, 7, 8 meses posterior a la observación del evento. Entonces se corre el riesgo de que se pierdan individuos en el estudio, ya no sigan participando. Ahora, si nosotros en el momento del nacimiento también hay eventos, ¿sí?, que ya le ha ocurrido a un niño, o pueden haberle ocurrido a un niño. Por ejemplo, la aparición del cabello, hay niños que ya nacen con cabello. O la aparición del primer diente, la primera dentición, que generalmente se da a los 6 meses, pero ya hay niños, ¿verdad?, que ya nacen con dientes porque lo desarrollan durante su desarrollo en la etapa, en el vientre materno. El tercer tipo de censura es la censura por intervalo. Y es una censura que se presenta de la siguiente manera. Yo no tengo exactamente el tiempo de ocurrencia del evento, sino solo sé que ocurrió entre un tiempo T sub I y un tiempo T sub J. Y esto es más común de lo que la gente piensa también. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la muerte de los animales de laboratorio, también. O la muerte de animales en estudios de captura y recaptura también. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio, ¿verdad?, solamente se registra, ¿verdad?, si el animal estaba vivo, ¿verdad?, cuando generalmente se alimenta, y generalmente esos son por periodos de tiempo fijo. Por ejemplo, cada 24 horas se alimenta un animal. Entonces resulta que puede ser que hayan animalitos que se les haya observado su evento de interés, por ejemplo, el desarrollo de un tumor, en el caso de estudios de tumores en personas relacionadas, y resulta que hay otros individuos que mueren, entonces evidentemente sin haber desarrollado lo que se quiere observar. Y entonces solamente sabemos, ¿verdad?, que el animalito murió entre el último tiempo que se le dio la alimentación y el siguiente tiempo cuando se fue a alimentar. Entonces no se sabe en ese lapso de tiempo exactamente dónde ocurrió el evento de interés. En relación al truncamiento, el truncamiento por la izquierda, también llamado entrada tardía, es común, sobre todo en estudios de tipo de salud también, y en otros contextos también. Y él se presenta, ¿verdad?, cuando el verdadero inicio que debería considerarse no coincide con el inicio del seguimiento del estudio como tal. Y esto se presenta, por ejemplo, cuando yo quiero determinar la evolución de una determinada enfermedad, por ejemplo,
hasta que ocurre, por ejemplo, la curación o la muerte por la misma. Pero resulta que el inicio del seguimiento de muchas de las enfermedades ocurre cuando se diagnostica la enfermedad y no cuando aparece. Al menos que los signos sean visibles, por ejemplo, como las eruptivas en el caso de los niños, que se puede establecer un tiempo de. Pero si se trata de una enfermedad, por ejemplo, como un cáncer o otro tipo de enfermedad, solamente voy a ser capaz de identificar si un individuo se enfermó o no al momento de hacer el diagnóstico. Y entonces hay un tiempo inicial que se pierde, que es el tiempo entre el que realmente aparece la enfermedad y el tiempo del diagnóstico. Y entonces estos tiempos no son considerados, son truncados en el análisis como tal. Sin embargo, las metodologías recientes permiten el modelar este tipo de situación y las situaciones que hemos presentado anteriormente y todas las situaciones de análisis de supervivencia. Finalmente, el truncamiento por la derecha se presenta en los casos en donde las censuras por la derecha no son consideradas dentro del análisis. Por eso esto es más bien un sesgo, ¿verdad?, donde se eliminan tiempos parciales completos de observación. A continuación daremos unos comentarios adicionales sobre la censura y truncamiento. El primero es que la contribución a la verosimilitud de los tiempos no observados, censurados o truncados, depende del tipo de mecanismo que impide la observación. Si quiere ver más detalles, ya cómo es la forma de cada una de esas verosimilitud, les recomiendo revisen la sección 3.5 del libro de Klein y Mossberger. El enfoque basado en procesos de conteo propuesto por Alin en 1975 facilita las técnicas de inferencia para las cantidades de supervivencia y confiabilidad. Una introducción a este aspecto se presenta en la sección 3.6 del libro de Klein y Mossberger, pero si usted quiere mayores detalles, les recomiendo revisar los excelentes libros de Andersen, Borgan-Gillikin y Fleming-Harris. Y otro de los aspectos es que el manejo de los esquemas de censura y truncamiento ha sido incorporado en algunos paquetes o lenguajes, y entre ellos se ha incorporado en Python, R, S+, SAS y Stata, pero no está incorporado en algunos de los paquetes básicos. Las referencias utilizadas en este video son la tesis doctoral de Alin del 75, los libros avanzados de Andersen, Borgan, Gillikin del 93 y Fleming y Harrington del 91, y el libro que les recomendé en varias ocasiones para revisión adicional de Klein y Mossberger, que es un excelente libro de nivel intermedio. Muchísimas gracias por su atención.